Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano. ¿Eres amigo de los libros? ¿Los conoces solo de vista o todavía no has descubierto que te encanta leer? Sea como sea, pasa, ponte cómodo y danos una oportunidad. Porque ahora en el 91.3 de la FM, en ripolletradio.cat y en tempsdelibras.cat empieza Temps de Libras, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima. Hoy tenemos un programa de lo más completo. Para empezar, cantaremos bingo con la ácida opinión de nuestro crítico experto Julio Pérez dentro de su sección Sopa de Letras. Continuaremos con una charla interesantísima con la escritora Susana Martín Gijón, con la que hablaremos de muchas cosas, pero sobre todo de su última novela, La Capitana. Y remataremos el programa con la sección de curiosidades y noticias sorprendentes que nos trae nuestro experto, Alfred López, curiosísimo. Ya sabes, el único hombre con licencia para curiosear. Como siempre, a los controles están Jordi Puy y Sergi Requena, la voz la pone Antonio Lozano, quien te habla, y esto que está a punto de empezar es un nuevo Temps de Libras, Tiempo de Libros. En Temps de Llibres, Tiempo de Libros, Sopa de Letras. La isla de Lanzarote, una familia con un don y un volcán. Han cantado bingo es la historia de dos hermanas contada desde el punto de vista de la mayor. Sus padres, que no superarían jamás las pruebas de alcoholemia de un control de carreteras, se pasan el día en el bar y las niñas comparten juegos, miedos y soledades. Uno de esos juegos consiste en subir por la falda de un volcán que se encuentra próximo a la casa de su abuela y, cogidas de la mano, descenderla corriendo sin mirar atrás fingiendo que las persigue un monstruo. Por desgracia, los verdaderos monstruos suelen estar agazapados en ambientes que, a priori, se perciben seguros. Tras el punto de inflexión que marcará la vida de toda la familia, nos enteraremos del don con el que han nacido algunos de sus miembros, don que muchos de ellos sienten como una maldición. Partiendo de esta premisa, Lana Corujo ha parido la que probablemente sea una de las novelas del año. Han cantado bingo es una novela construida a base de capítulos cortos que abarca 15 edades de la protagonista. 15 edades como 15 son los números del bingo al que es tan aficionada la abuela de las niñas. Cada capítulo va coronado a modo de exponente matemático con la edad que tiene la narradora en ese momento. Esta técnica no lineal permite que la novela pueda leerse sin seguir necesariamente el orden en el que está impresa, convirtiendo su lectura en un reflejo de lo que son los juegos de las dos hermanas. La autora tenía muy claro lo que quería contar, y da igual comenzar la novela en el capítulo 20 y luego pasar al 12. La historia se entiende igual. En este sentido, sería la Rayuela de Cortázar para hipsters 2.0. Eso teniendo en cuenta que Rayuela ya fue adoptada por los hipsters en tiempos del Pleistoceno, pero eso es otra historia. Por otro lado, en lo referente a las formas, Lana le ha dado un puñetazo a todos esos pedantuelos que atribuyen la ausencia de un signo ortotipográfico normativo a una flagrante falta de corrector. Bravo por ella. Los diálogos están integrados en los párrafos. La protagonista habla en cursiva, su hermana con frases subrayadas y los adultos entre corchetes. Y aún así, las charlas se entienden. El lector sabe en todo momento quién habla y la historia fluye sola. Algunos lectores aseguran que esta técnica no es producto del azar, sino meditada a conciencia, algo que creo a pies juntillas, y que la protagonista habla en cursiva porque duda de todo, la hermana lo hace con frases subrayadas porque es importante todo lo que dice, y los adultos se expresan entre corchetes porque a la protagonista le cuesta horrores entrar en su psique. Pero todo eso lo he leído en Google, porque soy obcecadamente impermeable al simbolismo, un defecto mío. Volviendo a mis interpretaciones, y ya para acabar, añadiré que, alérgico como soy a la poesía y a la sensiblería, también me he rendido ante su lenguaje lírico sin estridencias y su ternura nada empalagosa. Lanzarote es un personaje más, y se siente su paisaje y su calima sin necesidad de grandes descripciones, hasta el punto de que en más de una ocasión tuve la necesidad de quitarme los zapatos al sentir que se me habían colado las piedrecitas negras de la ladera del volcán. Repasando esta reseña, veo que me ha quedado bastante amedrentadora y un poco críptica. Y es que resulta difícil reseñar esta novela, por lo que acabaré la sección de forma clara y concisa.
Me la lean, leñe, no le tengan miedo, que es una puta maravilla. Te atraviesa el alma y al leerla te explota la cabeza. ¿Ha quedado más clara mi opinión? Un goce sensorial, oigan, y miren que la inicié con cierto escepticismo. Otro punto a su favor porque, aunque pueda parecer lo contrario, me encanta que me escupan a la cara cuando estoy equivocado. Tiempo de libros, la entrevista. Hoy en la entrevista nos visita de manera virtual, eso sí, una escritora con la que me hace especial ilusión hablar. Luego te explico por qué. Ella es una maestra de la novela negra, esa que tanto nos gusta aquí en el Temps de Llibres, Tiempo de Libros. Es la creadora de la saga del Trébol, protagonizada por la policía de origen namibio Anika Kaunda, y también es la creadora de la serie de la jefa de homicidio sevillana Camino Vargas. Aunque en sus últimas novelas ha tirado un poquillo más hacia lo que es el thriller histórico, como es en el caso de La Babilonia 1580 o en el caso de La Capitana, su última novela, que es de la que vamos a hablar hoy, entre otras muchas cosas, ya verás. Me imagino que ya te estarás imaginando, valga la redundancia, de quién te estoy hablando, y si no te lo chivo yo. Se trata de Susana Martín Gijón, que tenemos al otro lado de Internet. Susana, buenas tardes, muchas gracias por atendernos y sobre todo por compartir este tiempo de libros con nosotros. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Pues un placer charlar siempre de libros y con vosotros. Oye, ha pasado ya un tiempecillo desde que publicaste La Capitana, a primeros de octubre del año pasado. Me imagino que puedes tener un poquito de perspectiva. ¿Estás contenta con la acogida de la novela? Y me refiero con la acogida, sobre todo por parte del público, que al final es quien importa, la crítica, que digan lo que quieran, ¿sabes? Pues sí, a ver, todas las opiniones cuentan, ¿eh? Mientras sean medianamente constructivas, sí, cuentan. Eso también es cierto. Pero sí, la verdad es que estoy muy contenta. Es verdad que ya lleva unos meses de recorrido, ha tenido muy buenas ventas, está en una tercera edición, están los derechos ya vendidos a Italia, que se publicará también este año. Qué chulo. Pero sí, como dices, a mí lo que más me interesa es el feedback que me devuelven las y los lectores, claro, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que está gustando mucho. Me dicen incluso quienes han leído las dos históricas, ¿no? Porque como decías, tengo 10 anteriores, pero estas son las criminales también, pero históricas. Sí. Pues mucha gente me dice que es la novela que más le gusta, que les gusta más que La Babilonia. Hay alguna otra gente que prefiere La Babilonia, esto es verdad, nunca todo el mundo se pone de acuerdo. Supongo que hay gustos para todo. Dime. No, digo que supongo que es un poquito eso, que es cuestión de gustos también. Habrá por la situación, por lo que traten, pues porque conecta más con algún personaje. Es difícil que todas te gusten por igual, ¿no? Sí. Aquí, además, cuando en las firmas, cuando en las ferias del libro, cuando viene gente con la que puedes compartir, aunque sea unos minutos, y tiene mucho leído sobre mí, siempre pregunto, ¿no? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Cuál te ha gustado menos? Me voy haciendo ahí mi propia estadística. Pero sí, yo creo que La Babilonia, siendo histórica, también siglo XVI, era más novela de aventuras, ¿no? Íbamos viajando mucho. Sí. Nos montábamos en un galeón y surcábamos los mares, aunque partíamos de Sevilla, ¿no? De esos escenarios sevillanos. Y en Granada está todo más contenido, es más judanis, ¿no? Más quien lo hizo en ese convento de clausura. Luego también nos vamos a asomar a espacios de la ciudad, pero todo de alguna forma más misterio, más cerrado, ¿no? Más negro, quizá más criminal. Sí. Y a la gente que le gusta esto, y tengo muchos lectores y lectoras que es lo que les gusta, pues lo han apreciado. Así que nada, en general contenta con lo que me van devolviendo y con el caminito que está haciendo esta capitana nuestra, de las prioras. Ahora hablaremos con más detalle, pero como siempre, primero pues conoceremos un poquito mejor a nuestra invitada, nada, con 4 detalles biográficos, con intención de chafardear solo lo justito. Susana Martín Gijón, pese a lo que dice su apellido, nace en Sevilla, el mismo año que una escritora que tuvimos aquí hace poquito, que Laia Vilaseca, o que el búlgaro Elias Canetti era galardonado con el premio Nobel, o que Gabriel García Márquez publicaba Crónica de una muerte anunciada, librazo. Ha pasado un tiempecillo desde entonces, ha llovido bastante, pero ¿qué recuerdos guardas tú, Susana, de tus primeros años? ¿Cómo era la Susana niña? La Susana niña, en lo que concierne un poco a lo que estamos hablando y al programa, era muy, muy lectora. Desde muy pequeña, es verdad que mi madre nos lo inculcó a mis hermanos y a mí.
siempre, yo recuerdo que mi hermano mayor ya leía y yo todavía no sabía y me frustraba no saber y entonces me lo inventaba, ¿no? Cogía los libros, iba pasando las páginas y contándole las historias, intentándole demostrar que yo sabía lo que ponía ahí, ¿no? Entonces empecé a leer a edad muy temprana y luego pues ya te digo con esa con esa complicidad de mi madre que nos llevaba mucho a la biblioteca, que lo hacía como algo lúdico, que en ocasiones de regalo pues siempre había libros por medio. Y incluso, yo de esto ya no me acordaba, pero como las madres lo guardan todo, pues tengo muchos cuentos escritos, ¿no? Que tengo ahí yo encuadernados, grapados, con sus portadas con dibujitos de colores y todo eso. O sea que, Así que algo ya había en aquella sí, eso Susana. te iba a decir, digo, eso de la escritura entonces ya te viene desde pequeñita, pequeñita. Mm. ¿Y qué Sí, soñabas? sí, algo quedaba, aunque luego tardé mucho en escribir mi primera novela, ¿eh? Ahí hubo entre medios un paréntesis grande. Seguía siendo lectora, Bueno, pero no tenía la vocación tan definida, quizá porque no había tenido referentes claro. cercanos que me pudieran inspirar, pero ahí estaba. ¿Y esa Susana niña qué soñaba con ser de mayor? Pues mira, no lo tenía tan claro, la verdad, porque yo creo que también esa cuestión, la de los referentes o las personas que nos puedan inspirar, es esencial. Mm. Yo vivía en un pueblo extremeño donde, pues, por ejemplo, nunca tuve oportunidad de conocer a un escritor. Yo ahora que me llaman mucho para ir a los centros de secundaria, voy mucho a institutos Ujú. y hablo con muchos chavales y chavalas. Yo siempre que voy me acuerdo, ¿no? De esa niña o de esa muchacha y pienso, jo, pues ojalá hubiera tenido yo esta oportunidad, ¿no? De escuchar, de preguntar, de ver que esto era posible. Pero lo cierto es que no lo tenía. Entonces, bueno, yo seguí mi camino, era una buena estudiante, hice la carrera de Derecho y me desarrollé, bueno, muchas cosas, pero sobre todo como asesora jurídica que compatibilicé durante muchos años hasta que ya me lancé a la escritura a tiempo completo hace 5 novelas, que yo siempre lo cuento por Por novelas. novelas, ¿no? Oye, ¿en qué momento te das cuenta que eso de escribir, ya desde pequeñita escribes, pero en qué momento te das cuenta que puede ser algo más que una afición? ¿Hay un clic? Eh, hmm, A ver, yo me lo planteo cuando escribo mi primera novela, que es Más que cuerpos. Sí. Empiezo como a final de 2011 a escribirla. Por eso digo que pasó bastante tiempo Mm. hasta que yo me decidí, ¿no? Hasta que tuve un momento de pausa también en una vida un poco frenética que había tenido, muy volcada en lo profesional. Y, y ahí lo escribo como un reto para mí misma, ¿no? Sin más, tengo ese momento de pausa y me quiero, digamos, regalar eso, probar eso y luego, pues, por supuesto, el sueño de, si ve la luz, pues Claro. también devolver un poco a otros algo de todo lo que la literatura o la lectura me ha dado a mí, ¿no? Así empieza, consigo publicar, que claro, yo no tenía, lo que digo, no tenía referente alguno, no sabía nada del mundo editorial, nada de cómo funcionaban las cosas, partía de cero. Pero bueno, había que sacar la novela del cajón, un tiempo después de escribirla, la dejé ahí un poquito reposar y ese tiempo para vencer Claro. un poco los pudores propios, ¿no? Y ya empecé a moverla, le gustó una editorial pequeñita pero muy valiente que estaba empezando y desde ahí, que la cosa fue bien, para ser una tirada pequeña, una editorial pequeña, pues la verdad que fue bien y me dio inspiración o motivación para seguir con las demás. Y poco a poco ya se me metió dentro, o eso que había ido conteniendo y que sí que estaba, ¿no? Lo dejé salir y yo ya no me concibo nunca me he concebido sin la lectura, pero ahora tampoco Sin la me escritura. concibo sin la escritura. Cuando paso tiempo sin escribir, por ejemplo, porque estoy metida en promociones muy intensas, siento una suerte de orfandad, ¿no? De que necesito sacar algo. Oye, y ahora que hablas del tema de escribir, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Tienes algún lugar fetiche para escribir? ¿Un horario? ¿Necesitas silencio, música, alguna bebida? ¿Cómo es la Susana cuando se pone a escribir? Pues mira, es bastante normalita, la verdad. No te voy a decir nada que sorprenda mucho a los oyentes. Estoy en el mismo espacio donde estoy ahora, que es mi estudio, Uh-huh. con el Mac delante
y con mucha agua, o sea, ni siquiera café, mucha agua, chocolate, sí, chocolate como cuando ya se me va la energía del cerebro, ahí Para recuperar. más de lo que debiera. El pecado que me permito. Y luego mucha constancia. Yo hago novelas de media unas 400 páginas, con muchas tramas, con muchos personajes, entonces tiene que estar todo en la cabeza y no te puedes poner un ratito ni de vez en cuando. Cuando el hilo está ahí, hay que mantenerlo y hay que echarle pues la jornada de trabajo. Esto es mi oficio, me considero privilegiada porque lo sea y me lo tomo con la responsabilidad que lo es, entonces le dedico todas las horas que dedicaría a cualquier otra jornada laboral, a veces incluso más, pero bueno. Suele pasar. Oye, sabemos dónde escribes o cómo lo haces, pero ¿dónde lees? ¿Dónde acostumbras a leer? Pues leo en el sofá y mucho en la cama. Reconozco que en la cama leo un montón porque no puedo, ya es un hábito que no soy capaz de dormirme si no leo, ¿no? Entonces siempre la mesilla tiene la pila de libros y leo hasta que se me caen los párpados y me quedo dormida. Oye, de todo el proceso de creación de un libro, pues desde la idea, la documentación, pues hasta la promoción, como es el caso de ahora, ¿qué es lo que más te cuesta, lo que más se te hace bola? ¿Lo que más? Se te hace bola, lo que menos disfrutas de hacer. Sí. A ver, yo lo disfruto todo, pero es cierto que las promociones a veces son muy fuertes. A mí me encanta compartir con los lectores, me encanta, sobre todo los clubes de lectura, porque ahí ya se han leído el libro y lo pueden diseccionar y decir todo lo que opinan y no hay que tener cuidado de no hacer spoilers, pero las presentaciones también, ¿no? Siempre surgen cosas muy interesantes, siempre hay alguien que luego se te acerca y comenta un poco más. Yo eso lo disfruto mucho. Es cansado. O sea, lo que más, eso, lo que decías, hacer bola, pues se me hace bola, que a veces parece que vivo en Renfe, que me sé el menú del AVE de arriba a abajo. Y sobre todo últimamente, entre los temporales, los retrasos, Sí, los cierto. terribles accidentes, todo esto era como, jolín, yo quiero estar en mi casa escribiendo, yo no quiero viajar, pero no por el encuentro No, con los no, no. lectores, que luego lo disfruto, sino por lo que hay entre medias, ¿no? Sí, bien cierto. Has dicho Más que cuerpo, se publicó en el 2013. ¿Te imaginabas por aquel entonces que 13 años después estarías aquí? No en el programa Tiempos de Librería, me imagino que no, sino pues en el candelabro, como decía aquella. Pues no, la verdad que no me lo imaginaba para nada. Yo empecé, ya te digo, intentando demostrarme a mí misma. Y luego, pues es verdad que sí que he sido muy hormiguita, soy muy tenaz, soy muy curranta y yo creo que he ido escaloncito a escaloncito, ¿no? Ya digo, La Capitana es la 12ª novela que Sí, publico y, y yo quiero pensar que con cada una, pues tengo un poco más de oficio, hago las cosas un poco mejor, ¿no? Por supuesto habrá novelas que te salgan más redondas que otras porque luego entran mil factores. Pero en términos generales, pues una no es igual en su trabajo el primer año que claro. cuando lleva 15, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que me gusta pensar que sí que crezco. Y aparte de escritora, eres guionista. De hecho, has sido guionista de series de tanto renombre pues como La novia gitana o La red púrpura. Oye, ¿cómo es eso de guionizar libros de otros? ¿Hay peleas, hay piques en este caso, con los chicos Mola, que creo que has coincidido con ellos como guionistas, con alguno? Sí, es verdad que muchas bios me reflejan escritora y guionista, pero yo en verdad me considero escritora. He hecho guión de forma puntual y es bonito y me ha enriquecido también, pero han sido cosas puntuales que no digo que no vuelva a hacer porque también me gusta, pero bueno, igual que no se menciona jurídica y he sido jurídica un Sí, montón de años de mi vida, pues lo de guionista, bueno, una faceta más, ¿no? Es bonito. Verlo sobre todo desde otro enfoque, ¿no? Ahí ya claro. no eres tú sola, sino que hay que contar con muchas más cosas. Hay que contar con quien dirija después, hay que contar con la productora que tiene más o menos pasta y que va a querer que se haga Bien con la cierto. menos pasta posible, Por ¿no? supuesto. Lo mejor posible con la menos pasta Exacto. posible. Y bueno, pues en el caso de novelas que se han adaptado que no eran mías, pues el hacer esos personajes un poco propios, ¿no? El tomarlos y creértelos
para darles esa vida en el guión, ¿no? Y si no me equivoco, lo de la saga de Camino Vargas sí que has vendido los derechos a alguna productora, ¿no? Sí, he vendido los derechos. Es verdad que estos son siempre caminos muy largos, Sí. porque también hubo pasos con otras 2 novelas anteriores, con Más que cuerpos, la primera de Anica, y con Náufragos, que luego no llegaron a fructificar. En el caso de Progenie y de Camino Vargas sí que se han dado muchos más pasos, pero ahora está también en una especie de stand-by, que lleva un tiempo así y que ojalá vea la luz, pero ya he aprendido por muchos colegas, ¿no?, que tengo alrededor, que estamos en momentos similares, unos más avanzados, otros menos, pues que a veces simplemente pues no sale, hace falta muchísimo dinero, entre otras cosas, Sí. para que salga una serie o una película. Y en otros pues sale, pero tarda muchos años, o sea, son años. Sí. Creo que la media estaba en unos 7 años desde que se publica la novela, Wow. ¿no? Que son bastantes, Sí. por una cosa u por otra. Y ahora hay un proyecto también con una directora que está muy entusiasmada, y me tiene muy entusiasmada a mí también, con La Capitana. Ojalá que salga, pero bueno, estamos en las mismas, no se sabe, ¿no? Bueno, Hay todavía muchas cosas que sortear. pero bueno, por lo menos hay contactos. Esa era una de las preguntas que tenía pendiente. Si de La Capitana había algo, ya me estás insinuando que algo puede haber. Entonces que ya es muy, Sí, es muy chulo. algo hay, lo que no sabemos es si ojalá que se acabe claro. fructificando y plasmándose en ese audiovisual que iba a decir que todos queremos ver, todos no lo sé, yo desde luego sí. Yo también, te lo garantizo. Y yo creo que la gente que haya leído la novela, seguro que también. La pregunta accesible. Los que siguen el programa ya saben que yo siempre hago una pregunta pues, relacionada con el tema de la accesibilidad de la obra, y esto lo relaciono también ahora que has mencionado Progenie, con lo que os decía al principio de que hablar con Susana para mí es un pelín especial, porque cuando yo perdí la vista en la 11 os he explicado muchas veces pues que tenemos varias maneras de poder acceder a la lectura, y una de ellas es cogiendo un libro físico y pues digitalizando para que el móvil nos lo pueda leer. Y el primer libro que yo digitalicé precisamente fue Progenie, de esta autora, de Susana Martín Gijón. Entonces, quieras que no, aunque vosotros no lo sepáis, pero yo tengo muchas veces autores pues que les guardo un cariño especial, no por nada, sino por eso, porque lo asocio a momentos determinados de mi vida, a mis mierdas personales. Y en este caso, pues yo a Progenie le tengo un cariño súper, súper especial. Oh, qué bonito, pues yo esto no lo sabía. De hecho, no sé si te consta, pero varias obras tuyas están en la 11, tanto en formato Daisy, que es un formato de audiolibro, como en braille. De hecho, La Capitana está en braille ya. O sea, no sé si te constaba, pero que lo sepas. Lo de La Capitana no lo sabía, pero que había varias obras, sí. Algunas veces me han escrito. Bueno, y de hecho una vez tuve un encuentro con lectores de la 11 en Madrid, que fue muy bonito, y que también estuvimos hablando de mis obras hace unos años. Sí. Oye, en el tema de los audiolibros, ya no en la 11 que lo gestionan ellas, pero en el tema de audiolibros, ahora que está pues muy de moda y que hay mucha gente que lee así, ¿tú lo controlas de alguna manera o se encarga siempre la editorial? Los audiolibros, sí. Se encarga la editorial, pero he tenido algunas experiencias también. Hay una ficción sonora que se llama Muerte en Paz Más Sana, que está en Storytel, si no me equivoco. Sí, no sé si ahora en algunas más también, pero partido de ahí. Son 11 capítulos o 13. Ay, ya me falla la memoria. De una media horita, que fue una experiencia muy chula, porque fue un poco mezcla al final entre novela y guión, es lo que haces, ¿no? En estas ficciones sonoras, porque tienes que incluir no tanto las descripciones, sino los efectos que después van a integrar cuando lo produzcan, ¿no? Y es una serie criminal, por supuesto, con mucho humor, que se desarrolla en La Vera, en un lugar idílico de La Vera, en un retiro espiritual de yoga. Y la verdad es que le tengo mucho cariño. Entonces eso, hice el guión, este guión sonoro, y luego tenía cada capítulo una introducción de una meditación que grabé yo. Ay, qué chulo. Yo la escribía y la grababa, pues imagínate, ¿no? Cierra los ojos, llevaba un poco a la meditación, pero siempre con algún giro que nos acababa, un giro de guión que nos remitía a la trama criminal. Y la verdad que fue algo original que me divertí mucho, me lo pasé muy bien. Y luego en La Capitana también me llamaron, ya estaba grabado el audiolibro completo, porque salía a la vez que el libro en papel, el 2 de octubre. Ah, qué chulo. Pero me dijeron, ¿qué te parece si grabas tú algunas partes como guiño, ¿no?, a los audiolectores?
y grabé las notas finales y los agradecimientos. Las notas finales donde explico un poco todo, pues Sorana de Jesús, la capitana, que por cierto no hemos hablado mucho de qué va el libro, pero bueno. Ahora llegamos, no te preocupes, ahora llegamos. Eso, que pues la Sorana de Jesús es un personaje histórico que existió, voy contando, ¿no? Juan Latino, todos los personajes históricos y colocando un poco para que, si no es que no lo han googleado antes, mientras lo leía, pues para que sepan en qué mimbre, ¿no? Nos hemos estado moviendo. Pues ahora ya sí, ya no hacemos más esperar a los oyentes, vamos a centrarnos ya en La Capitana, que es tu última novela, que como decíamos, pues se publicó a primeros de octubre, que está editada por Alfaguara. Ya has dicho que las ventas bien, o sea que la acogida buena, ¿verdad? Sí, estamos, la editorial está muy contentas y yo pues no puedo estar menos, claro está. Y vamos por tercera edición. Estupendo. Y va muy bien. La Capitana pues tiene componentes de novela histórica, tiene componentes de thriller, siendo de Susana Martín Gijón, pues tiene por supuesto componentes de novela negra. Se trata de una historia ambientada pues en la Granada del 1585 y que arranca con la aparición del cuerpo desfigurado, bueno, y alguna particularidad más, de un hombre en el claustro del convento de las Carmelitas Descalzas de San José, que es un convento de clausura. Y entonces los encargados un poquito de ejercer de detectives, de investigadores de lo sucedido, pues serán dos detectives muy particulares. Uno será Sor Ana de Jesús, que es conocida como la Capitana, que es la priora del convento, y el otro personaje es San Juan de la Cruz, sí, el místico y poeta, ese mismo. Oye, ¿no te dio un cierto repeluque poner a estos dos personajes investigando crímenes? Bueno, sí que me dio un poco, era una carga, una responsabilidad importante. Pero bueno, lo combatí documentándome mucho sobre ello. A mí primero quería reivindicar la figura de la capitana de las prioras, de Ana de Jesús, que a mí me fascina cuando la conozco y me indigna que esté tan poco reconocida con todo lo que hizo. Parece que cuando son las mujeres las que hacen las gestas históricas pasan un poco más de puntillas, ¿no? Se invisibilizan o no se ponen tanto en valor y con todos los testimonios que había en la época de todo lo que esta señora hizo, pues no nos ha llegado, ¿no? Entonces yo quería aprovechar, vamos a decir, un poco entre comillas, esta trama criminal y esta novela histórica ambientada en la Granada de la época, pues también para dar a conocer la figura de esta mujer en este intento un poco modesto, ¿no? Hasta donde yo pueda llegar, pues de visibilizar a esas mujeres que han estado en la historia, ¿no? Y en este caso, pues en el nombre de la capitana, ¿no? De Sorana de Jesús. Pero es que además, claro, me encuentro con que su gran aliado en Granada era nada menos que San Juan de la Cruz, ¿no? El poeta, el místico. Claro. Y que ya tenían un tándem montado, o sea, esa dupla de detectives que nos encontramos en la novela, no como detectives, pero sí que estaba ya muy forjada porque tenían que sortear muchos obstáculos juntos. Ya eran perseguidos por la Inquisición, tenían que luchar contra todas las dificultades de estar haciéndose ese espacio en Granada, contra la gran carestía y el hambre que pasaban. Y bueno, pues yo lo que hago es ponerles una dificultad más, que es ese muerto que aparece en el claustro del convento femenino y que, bueno, va a acabar de golpe con la paz espiritual de las hermanas y va a hacer peligrar la orden y todo lo que están construyendo tanto Sorana como San Juan. Así que ese es el detonante y a partir de ahí, pues, trama criminal y mucha Granada del siglo XVI, que tenía un contexto interesantísimo también. Sí, además coincide casi en el tiempo con la Babilonia, porque la Babilonia pasa 5 años antes, y casi en el espacio, porque la Babilonia pasa en Sevilla y la Capitana en Granada. Sin embargo, siendo dos ciudades tan próximas, la realidad era muy distinta en las dos. Sí, es una cosa que me interesó muchísimo también. Yo ya había, digamos, dibujado el cuadro de lo que era la Sevilla de la época, que estaba en su momento de máximo esplendor, como no lo ha estado nunca, ¿no? Capital comercial y centro neurálgico del viejo y el nuevo mundo. Todo pasaba por Sevilla, había crecido muchísimo, había muchísima riqueza, justo en ese momento. Claro. Y sin embargo, justo en ese momento Granada pasaba por sus horas más bajas.
se las habían prometido muy felices desde la conquista cristiana en el 1492, pero ha pasado casi un siglo, estamos en 1585 y las cosas no han ido como los reyes católicos esperaban, ni muchísimo menos. Ese bastión de la cristiandad por el que apostaron se les ha ido de las manos, vienen de una guerra de las más sanguinarias que se recuerdan con los moriscos de Granada, los han expulsado prácticamente a todos para que eso no se vuelva a dar, después de oprimirles en muchos sentidos, que fueron un poco lo que propició la rebelión y la guerra, claro está. Entonces Granada se ha quedado realmente muy desierta, ha caído en picado. Si tú expulsas a la gran mayoría de tu población, pues toda la sociedad, pero por supuesto la industria, toda la economía, todo va a caer, ¿no? Y esa Granada un poco oscura, de curas y monjas y frailes, que era lo que más pululaba por aquel entonces, muchísimas órdenes, no solo la de las carmelitas descalzas y las carmelitas mitigadas, sino muchas otras que estaban ahí, pero también están pasando cosas interesantes. Está Juan Latino allí, el primer catedrático negro de Europa, con una influencia enorme incluso sobre Felipe II. Está la resistencia de la población morisca que sí quedaba y cómo se las estaba gastando. Y bueno, estaba nuestra capitana, que es donde empieza su conquista de conventos que después irá fundando por toda Europa, ¿no? Has mencionado a Juan Latino, que es otro personaje muy silenciado también por la historia, lo dices tú, o sea, un personaje que tenía muchísima influencia, pues bueno, de hecho se dice que fue un poquito el artífice de que los reyes católicos sigan enterrados en Granada. Cervantes lo cita en El Quijote, y es un personaje que en la historia como que pasa como muy de puntillas, por si es que pasa casi. Sí, yo creo que tiene que ver, y es mi impresión personal, y otro me podrá decir que no, pero igual que a las mujeres las hemos invisibilizado tanto a lo largo de la historia por el patriarcado, pues creo que el racismo tiene bastante que ver también en esto. Porque la verdad es que, ya digo, admirado y reconocido, como dices, por Cervantes, por Lope de Vega y por tantos otros, con esa influencia sobre Felipe II, efectivamente consta que estaba tan enfadado con Granada que se quería llevar incluso la tumba de sus bisabuelos, ¿no?, de los reyes católicos, y fue Juan Latino quien le convenció para que no lo hicieran, y ahí está, que cada vez que pasas por allí en Granada tiene colas y colas de turistas pagando los 7 o 10 euros para verla, ¿no? Que supone a día de hoy incluso un ingreso importante para la ciudad de Granada, ¿no? Todo, bueno, pues un personaje que sin embargo se está empezando a reivindicar un poco más. Igual que en el caso de Sorana, incluso en la propia Granada yo no encontraba a gente que la conociera más allá de las propias carmelitas o quienes han estudiado a las carmelitas, ¿no? Es muy, muy difícil. Y sin embargo, afortunadamente, al menos con Juan Latino, sí que en Granada se conoce cada vez más. Quizás no fuera todavía mucho, pero bueno, se están dando pasos y se está haciendo un esfuerzo por recuperar, hombre, una figura de la que tienen que estar orgullosísimos. Por supuesto. Como pasó de ser esclavo a ser ese poeta tan reputado y ese personaje tan sabio y tan influyente, ¿no? Oye, se me acaba de ocurrir, ¿no? ¿Ahí no hay un spin-off de una historia de Juan Latino? Podría haberlo, porque ya digo, el personaje da muchísimo juego y de hecho se crece mucho, aparece en la novela un poco in media res, no está presente desde el principio, pero va a haber un momento en el que se encuentre con la capitana y dados los mimbres que tiene este personaje, que no los creo yo, que es que los tenía, pues se crece y se desarrolla un montón, ¿no? Y de hecho es un personaje que gusta muchísimo. Yo cuando estoy en algún club de lectura, que ya sabemos que la mayoría, en los clubes de lectura, la gran mayoría son mujeres, siempre pregunto, venga, a ver, confesad, ¿cuántas de vosotras estáis enamoradas de Juan Latino? Porque es verdad que es un personaje fascinante. Oye, antes has mencionado así de pasada, a mí cuando empecé a leer la novela me vino una reflexión porque empieza pues con un éxodo de los moriscos de Granada y empecé a pensar lo poquito que hemos cambiado en tantos siglos, que a día de hoy, en pleno siglo XXI, siguen pasando cosas muy parecidas. Sí, es triste que no aprendamos de la historia, ¿no? Que la historia tenía que servir y se repite constantemente precisamente para ver los errores que cometemos y no volver a caer en ellos.
Y mira, y sin ni siquiera, porque no ha sido un ejercicio consciente de decir, voy a hacer este paralelismo. No, es que los paralelismos brotan. Sí. Vemos la dureza, que además es el capítulo introductorio de la capitana, de ese éxodo forzado de los moriscos en pleno invierno, obligados a irse con lo mínimo prácticamente, sin nada, cayendo muertos por el camino, sus familiares, y teniendo que seguir obligados a dispersarse, quién sabe dónde iban a acabar. Y bueno, pues nos viene a la cabeza al telediario sin tener que hacer mucho esfuerzo, y a todo lo que está pasando hoy día, ¿no? Y dices, bueno, 4 siglos y pico, ¿para qué? En la capitana hemos dicho que hay crímenes, hay recelos, hay secretos, hay tensiones sociales y también hay una profecía, la profecía del Jofor, que disculpa mi ignorancia, pero ¿es real o es una licencia tuya? Pues mira, los Jofores, que esto fue uno de los hallazgos, ¿no? Que a mí estos hallazgos que dicen, ¡guau, qué maravilla! Esto va a ir a la novela. El Jofor está en la RAE como tal, en el diccionario de la RAE como profecía morisca. Y hay muy poco escrito sobre ello. Yo cuando leo la primera referencia ya me vuelvo loca, tengo que indagar más. Tengo que recuperar todo lo que exista sobre los Jofores. No hay tanto, pero sí que te puedo decir que eran esas profecías, pues que ellos tenían. A veces se trasladaban a través de la oralidad, a veces por escrito, pero que proliferaron más en esa época, porque claro, los moriscos de Granada habían vivido en su tierra durante siglos y de repente, te hablo desde su sentimiento, desde su realidad, se la arrebatan. Les prometen al menos una libertad religiosa, cultural, una identidad que luego también les van a ir mermando. Entonces, claro, ya no pueden ni profesar su religión. Si lo hacen, tiene que ser a escondidas con peligro grave de que se meta por medio la Inquisición. Pero tampoco pueden llevar sus vestimentas, ni pueden cantar como cantan, ni bailar, ni comer lo que comían. O sea, es todo. Entonces, claro, la frustración de ver mermada o despojados de toda su identidad cultural es grande. Y empiezan a ver si lo digo bien, estoy un poco atascada, proliferar estas historias, estas leyendas, pues bueno, pues de que va a llegar el día en el que vuelvan a ser lo que fueron, ¿no? Es un anhelo pues totalmente comprensible. Y hay varios Jofores que sí que he rescatado y este ficticio, o sea, este me lo invento yo, pero se basa en esa tradición que sí que existió. Oye, curro de documentación, veo que hay un montón. Además, me consta que has visitado in situ muchos de los escenarios de la novela, lo que tú decías antes, ¿no? Que no eres capaz de hacerlo mirándote Google Maps, que además esto no estará en Google Maps tampoco. ¿Lo disfrutas o llega un punto en el que acabas pelín hasta el moño de visitar y de documentarte? No, lo disfruto muchísimo. Reconozco que lo disfruto muchísimo. Además, poder patear los espacios de la Granada de la época, que la verdad, digo de la época porque una empieza y parece que no ha pasado el tiempo. La Real Chancillería, que era como el tribunal de máxima instancia, ¿no? Había 2 en España, el de Valladolid y el de Granada. Hoy es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero mantiene un poco mantiene desde luego el edificio y un poco ese simbolismo de máxima instancia judicial. El convento donde vivía la capitana, 400 y muchos años después, siguen las carmelitas descalzas allí y sigue siendo las antiguas casas del Gran Capitán. Y así a cada uno de los escenarios a los que podamos ir, ¿no? Entonces recorrerlos es una pasada, ir aprendiendo en cada lugar. Y luego, por supuesto, haber tenido la oportunidad de colarme, digo colarme entre comillas, porque fue, por supuesto, con el permiso de las hermanas, en ese convento en el que dio misas a esas hermanas hace 400 años San Juan de la Cruz y en el que comenzó su andadura la capitana y en el que viven todas las monjas, también las ficticias de mi novela. Entonces tener esa oportunidad de estar ahí para mí era importantísima y yo la disfruto muchísimo. No sé si, creo que me lo has intuido antes. ¿Quién fue primero en tu novela? ¿Sorna de Jesús o San Juan de la Cruz? ¿Qué personaje te vino primero? Sorana, de hecho para mí fue una suerte
absoluta que San Juan estuviera en ese momento en Granada, como ella era priora del convento femenino y él era prior del convento masculino, y estaban en ese momento los dos ahí. Y yo dije, bueno, qué personaje tan, o sea, no puede tener mejor compañero. Pero es que además incluso o sea, como tándem literario son perfectos, porque incluso físicamente, ¿no? Ella tan grande, tan bella, él tan escuchimizado en lo espiritual, ella más pragmática, ¿no? Como más gobernanta, porque era una persona muy vocacional, pero muy pragmática. Él, pues toda esa espiritualidad, ¿no? Toda esa santidad, esa serenidad apaciguadora, es decir, era que en todos los sentidos como que se compensaba muy bien. Así que fue una suerte que estuviera ahí, porque yo me ciño mucho a la historia y si no hubiera estado ahí o hubiera estado 3 años después o 4 antes, yo no la habría metido. Oye, y ahora que ya la novela vuela sola, ¿en qué estás trabajando? Pues ahora eso no te lo puedo contar todavía. No, porque es verdad que estoy en un estado pues todavía muy, muy primario, muy primigenio de ver qué me resuena, de decidir de todas esas ideas con cuál me quiero quedar, de empezar a documentarme, y puede incluso que cambie, ¿no? Entonces sería generar unas expectativas que yo misma no sé si voy a cumplir. Pero bueno, ya estoy en ello. Claro, los primeros meses de promoción es imposible centrarse en otra cosa, pero luego ya hay que combinarlo, porque si no, nuestro oficio es escribir y hay que buscar los tiempos. Y tanto. Au Pim Pam Test. ¿Un libro de tu infancia? Un libro de mi infancia. Este que me lo recuerda mucho mi madre y se ríe mucho. Es de ilustraciones, muy cortito, muy poco texto. La mujer que no quería lavar los platos. Ay, qué bueno. ¿Un libro que te haya marcado? Bueno, pues ya que estamos con La Capitana, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Wow. ¿Tienes algún autor favorito? Actor. Autor. Autor. Favorito, fetiche. No. Pero te podría decir, pues por ejemplo, mira, si hablamos de novela negra, te voy a hacer referencia a Petros Markaris, que me encanta, y a Alicia Jiménez Barles, que la tenemos aquí como jefaza, que empezó con protagonistas mujeres y con denuncia social muy importante. Bueno, de hecho tú sigues un poquito también, porque tienes protagonistas mujeres, tus obras marcan mucho la denuncia social también. La novela negra ya tiene eso, ¿no? Que es un poquito un buen caldo para una crítica social. Sí, es un muy buen vehículo y permite llegar a través de la empatía y a través de, bueno, pues de poder mostrar un poco más el mundo y sin cortapisas, pues a lugares donde ni el propio periodismo muchas veces querría, pero no puede llegar, ¿no? Volvamos al test. ¿Qué género te gusta más leer? Pues narrativa en general. Ahora estoy leyendo mucha narrativa autorreferencial, aunque no sé si esto también va a petar un poco, porque hay mucho ahora mismo, pero reconozco que me gusta. Ahora mismo es lo que más estoy leyendo. ¿Cuántos libros tienes ahora mismo en la mesita de noche? En la mesita tendré 6 o 7. Luego están repartidos por toda la casa los que quiero leer. Los que ya están leídos están en la estantería. Entonces es un poco caos. Pero bueno, ahí vamos. Si un libro no te gusta, ¿lo acabas o lo dejas? Soy cabezota e intento acabarlo. Pero si no, pues mira, tampoco me fustigo. Lo dejo y ya está. Si has visto la peli, ¿lees el libro? Rara vez, y al revés también, aunque a veces me da sorpresas, como en el caso de Hamnet, que dije, ¿para qué voy a ir a ver la peli con todo lo que sufrí con el libro? Que me fascinó, pero sufrí muchísimo. Y sufrí muchísimo, lloré como no recuerdo haber llorado con una película, pero también dije, qué maravilla. Pues mira, es una peli que no me atrevía a acercarme a ella un poco por eso también, porque guardo muy buen recuerdo del libro y no quería estropearlo con la peli. No lo vas a estropear, pero vete con el paquete de Kleenex.
Oye, para hablar de tu libro lo has medio chivado antes. ¿Mejor club de lectura o presentación? Sí, club de lectura por eso, ¿no? Que hablábamos, porque nos permite adentrarnos mucho más y yo aprender mucho más de la mirada de los lectores, que también me interesa. ¿Has fingido alguna vez haberte leído un libro pues para hacértela interesante, para quedar bien? No creo, se me da mal fingir. A lo mejor en una conversación con mucha gente lo he dejado pasar, pero como fingir no creo que me haya atrevido. Oye, si un periodista te ha hecho una mala crítica, luego te lo encuentras, lo saludas, te haces la longuis, pones el pie a ver si tropieza. No, hay que tomarse las cosas con deportividad. Es cierto que nunca me ha tocado, por suerte. Ahora veo algunas críticas que me parecen excesivamente dañinas, que digo, uy, esto es casi bullying, no hay necesidad, ¿no? No hay necesidad de cargar tanto, pero en general creo que un crítico tiene que hacer su trabajo con honestidad y si no le gusta, pues la otra persona tomárselo pues con esa deportividad, claro, que no a todos les va a gustar lo que hagamos, solo faltaba. Si solo pudieras salvar un libro de tu biblioteca, ¿cuál sería? No tengo ni idea. Solo uno. ¡Qué tortura! Sí. No lo sé, alguno muy largo que me diera para muchas horas de lectura. Y ¿sabes qué pasa? Que tengo una memoria a corto plazo bastante, o sea, a largo plazo muy mala, de forma que podría volver a leer algo y casi... De hecho, por ejemplo, Los renglones torcidos de Dios los leí 2 veces y no me di cuenta hasta el final. Estas cosas me pasan. Un buen libro, por ejemplo, para releer. Eso me ha pasado a mí también. Estar leyendo un libro y decir, caray, esto me suena, y luego darte cuenta que lo has leído. Pero ya eso, acabando el libro, ¿sabes? Hasta el final. ¿Tienes mal rollo con algún compañero de profesión escritor? ¿Mal rollo? Sí. No, y además reivindico mucho que esta competencia, bueno, que la habrá y la hay y se ve, incluso a veces traspasa, ¿no? Ahí llega lo mediático y nos enteramos todos. Pero en general lo que hay es muchísimo compañerismo y creo que es muy importante, ¿no? Porque es un oficio solitario, sí, y tener esa red para mí es importantísimo. Si pudieras escoger a un escritor de cualquier época para hacer un libro a 4 manos, ¿con quién te gustaría hacerlo? Ostras, también, esto no se puede contestar en el momento, ¿eh? Tiene que, o sea, aquí hay una buena pensada, que luego hay muchas horas de trabajo y de compañía con esa persona. No lo sé. No lo sé, Antonio, tengo que pensar más despacio, te lo contesto en la próxima entrevista. Ya te he dicho que era para ponernos en un brete. ¿Es esta la peor entrevista que te han hecho nunca? ¿La peor entrevista que te han hecho nunca es esta? No, ni de lejos. Esta ha sido maravillosa. Tengo experiencias de todo tipo que también otro día te puedo contar. Me imagino. ¿Has mentido alguna vez en alguna entrevista para quedar bien con el entrevistador? No sé si he mentido. Soy poco de mentir, pero mira, tengo una compañera escritora que dice, yo me aburro de repetir tanto el mismo discurso y entonces empiezo a mentir, empiezo a inventarme versiones diferentes. Y a mí me parece eso muy bien y muy divertido y debería empezar a hacerlo alguna vez. Pues Susana, igual que la capitana mandaba en el convento de las Carmelitas, aquí tenemos un coronel que manda mucho, que es el reloj, que nos dice que tenemos que ir acabando la charla. Sí que os quiero recomendar, sobre todo, que leáis La Capitana, y si ya la habéis leído, pues aprovechar que conocéis un poquito mejor a Susana, pues para leer cualquiera de sus obras, que merecen muchísimo la pena. Y antes de irte, Sant Jordi está muy cerca. ¿Te tendremos aquí en Barcelona? Sí, por supuesto, ahí estaré. Pues ahí estaré, que tengo muchas ganas. Y fui a Barcelona Negra, ¿sí? Y ya el siguiente hito es Sant Jordi. Pues nos guardamos un huequito el día 23 para pasar a saludarte. Susana, ahora sí, ha sido un placer y todo un gustazo charlar contigo y compartir contigo este tiempo de libros. Igualmente, muy buen ratito y aquí estoy cuando queráis. Un abrazo muy grande. En temps de llibres, tiempo de libros, licencia para curiosear.
Un programa más, una semana más, volvemos a tener aquí al único hombre que tiene licencia para curiosear, Alfred López. Bienvenido al Temps de Llibres. Buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos. Pues mira, sorpréndenos. Hoy quiero hablaros, los que nos dedicamos a escribir, escribimos y podemos tirarnos mucho tiempo, semanas, meses o años para escribir una obra. No se sabe quién es el escritor que más años o más tiempo ha tardado en escribir un libro, porque puede haber de esos autores que empezasen a escribirlo en sus años de juventud y publicarlo cuando ya eran ancianos, ¿no? Pero bueno, hay de estas listas que se crean y que funcionan bastante bien, de curiosidades y tal, que dicen, y yo ahí sí que lo pongo en duda de que sea el que más, ¿no? Que dicen que el escritor que más tiempo tardó en completar su obra fue J.R. Tolkien, que en la saga del libro del Señor de los Anillos le llevó más de 12 años de escritura. Me parece poco para que sea el que más, ¿no? Yo creo que hay escritores que pueden haber tardado muchísimo más años en escribir sus obras, pero bueno, él queda como este, ¿no? Dice que, bueno, tardó más de 12 años entre la escritura, las revisiones y las correcciones, y es que Tolkien era un perfeccionista obsesivo, incluso inventó lenguas completas para dotar a sus personajes de autenticidad, que por eso a mí me dice, sí, tardó mucho y eso es lo más complejo, el crear todo ese mundo, todo ese universo y esas lenguas que también, ¿no? Y que ese legado literario es hoy parte esencial, ¿no? De la fantasía moderna. No sé si es el autor que más años ha tardado para escribir un libro, pero bueno, ahí lo tenemos y ahí te dejo ese dato. Ahí queda. También te quiero hablar del famoso escritor James Joyce, que necesitaba un estilo especial de tinta azul para escribir, debido a sus problemas de visión. Prefería escribir con tinta azul sobre papel grande, pues le resultaba más fácil leer y corregir. E incluso dictaba parte de Ulises a su esposa, quien lo ayudaba a superar esa ceguera progresiva que iba teniendo. Así que tenemos esta curiosidad de James Joyce. O tenemos también otra curiosidad de Frank Kafka, que dejó escrito que quería que sus obras fueran destruidas. Y antes de morir pidió a su amigo Max Brod que quemara todos sus manuscritos. Sin embargo, Max Brod no le hizo caso, no cumplió su deseo, y gracias a esa desobediencia, esa deslealtad entre amigos, esa deslealtad entre camaradería, hoy podemos leer el proceso o la metamorfosis. Y que fue un acto de traición, pero que cambió la historia de la literatura. Todos los que hemos leído a Kafka le damos las gracias a ese señor porque no destruyera su obra. Pues mira, él le pidió que lo destruyese, pero no le hizo caso. Y ahora te quiero explicar, ¿tú sabes cuántas páginas tiene que tener un libro para ser considerado realmente un libro? Más de 50 seguro, te diré, me tiro a la piscina, 70. 70, pues... A ver, cada uno piensa una cantidad, ¿no? Y unos dirán, tú has dicho 70, otros dirán, pues depende, hay libros gordísimos, hay otros que se leen en una tarde, y es que tenéis razón, ¿no? Pero la respuesta es está más que reglamentada, y además es que sí, tiene que ser, para que conste como libro, tiene que tener un mínimo de páginas. Y es que la UNESCO fijó un criterio muy concreto. Un libro debe tener al menos 49 páginas sin contar las cubiertas, porque si tiene entre 5 y 48 páginas, lo que tenéis en las manos no es un libro, es un folleto. Es lo que considera la UNESCO como folleto, y un libro es de 49 hacia arriba. Y es que es curioso porque a veces asociamos libro con grandes volúmenes, ¿no? Sí. Pero hay obras muy cortas, auténticas joyas de la literatura, que entran por los pelos en esa definición. Y lo mismo ocurre a veces, ¿no? Hay folletas de apenas 20 páginas que han tenido un impacto enorme en la historia de las ideas y tal, y que dices, vaya tochazo, parece un libro, ¿no? Así que ya lo sabéis. Cuando abrís un libro finito, y si es fino, y si pasa de 49 páginas, no digáis, ay, esto es un folletín, es un folleto. No, si pasa de las 49 páginas,
Es un libro, así que podéis Pues, presumir que estoy leyendo un libro. Aquellos que les gusta poco leer, que creo que no se cuenta entre los oyentes de este programa. Yo diría pero que aquí pueden presumir que aunque lleven un librito de 50 páginas, ya es un libro. Estoy leyendo un libro. Y fíjate que además folleto suena como despectivo. Supongo que será por la sociedad esta que nos ha metido eso en la cabeza, pero suena así como, esto es un folleto. Es que al final lo que importa no es el grosor, sino es la lo calidad. que está en esas páginas y lo que es capaz de contar y de transmitir. ¿Qué más nos cuentas, Alfred? Bueno, esto hasta ahora, hasta este momento es todo lo que... Hoy se me ha hecho súper corta la sección de hoy, por favor, y pensaba, digo, no, si esto es el preámbulo. Pues no. Imagino que a nuestros oyentes les habrá pasado igual, así que te emplazamos a que vengas en el siguiente Temps de Libras a traernos más curiosidades. Pues por aquí estaré. Muchísimas gracias, Alfred. Hasta la próxima. Espero que este ratito charlando de libros lo hayas disfrutado tanto tú escuchándolo como nosotros haciéndolo. Pero ya sabes que todo lo bueno se acaba y el Temps de Libras ha llegado hasta aquí. No te preocupes porque la semana que viene volveremos con nuevo programa, volveremos con nuevo Temps de Libras y recuerda que el próximo jueves 26 de marzo a las 18:30, a las 6:30 de la tarde, volveremos con un nuevo Temps de Llibres Live desde la Biblioteca de Ripollet, este mes con el escritor Roc Casagran, Premi Sant Jordi de novela del 2025, que nos hablará de Someàvem una illa, la novela premiada. Si mientras todo eso llega te has quedado con más ganas de Temps de Llibres, nos puedes encontrar en nuestra página web tempsdelllibres.cat, en ripolletradio.cat y en nuestras redes sociales. En Instagram somos @temps_d_llibres y en el resto @tempsdelllibres. Recibe un saludo bien grande de toda la colla que hacemos el programa. Y recuerda, sé feliz, lee y nos reencontramos en el próximo programa. ¡Hasta luego!